Bien, chicos, vamos a comenzar. El tema de hoy vamos a ver el Imperio Carolingio. Estamos continuando con la Edad Media. El Imperio Carolingio fue el imperio de Carlomagno. Muchos de ustedes lo deben conocer. Carlomagno o Carlos el Magno. Es conocido de estas dos formas. Él produjo un verdadero renacimiento en esta época. Los elementos procedentes del cristianismo, del mundo bárbaro y de la cultura grecorromana, todo se entremezcló y dio origen a nuestra actual cultura occidental. Uno de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, que fue unificado por Clodoveo. Con él se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor a su abuelo Moroveo. Al morir Clodoveo en el año 511, el reino se dividió en cuatro: Neustria al oeste de Francia, Australia al este, Borgoña en el centro-sur y Aquitania en el sudoeste. Sin embargo, las luchas entre estos merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran todo el prestigio que tenían y el poder. Por eso se les llamó reyes holgazanes. Ante la decadencia de estos reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron un título de mayordomos de palacio a principios del siglo VII. Los mayordomos de Austrasia, de la familia Eristal, obtuvieron mayor supremacía. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en la batalla de Poitiers en Francia en el 732, y su hijo Pipino el Breve, que destronó al último de los reyes merovingios en el año 751. Él unió nuevamente el reino y se coronó rey de los francos. Entonces concluyó la dinastía de los merovingios y se inició una dinastía diferente, la dinastía carolingia. Dentro de esta familia nació Carlomagno, el primer rey germano que intentó reconstruir el imperio romano de Occidente. Este es un resumen de lo que fue el imperio carolingio. Pero bueno, como les decía, la figura principal de este imperio es Carlomagno. Carlomagno, que vivió desde el 768 hasta el 814. Siguiendo la costumbre de los francos, Pipino el Breve dividió su reino entre sus dos hijos, Carlos y Carlomán. Este último murió prematuramente en el 771, por lo que su hermano se hizo cargo del gobierno. Carlos, debido a sus grandes conquistas, se ganó el apelativo de Carlomagno. Él fue el fundador del Imperio Carolingio. Además, se propuso eh, restaurar el Imperio Romano de Occidente bajo la dirección espiritual de la religión cristiana. Eso también tenemos que recordar que la religión cristiana estuvo presente en todo momento en esta parte de la Edad Media. Su objetivo fue unificar gran parte de Europa occidental, para moldearla según los principios del catolicismo. Su reinado fue un continuo de luchas para ampliar y consolidar su estado. Las fronteras no siempre fueron seguras, pero además de eso, buscó la protección de la iglesia y la expansión del cristianismo mediante las campañas de evangelización. Eso ahorita lo vamos a ver. Las campañas de Carlomagno fueron varias, pero primero hay que ver qué más sucedió en este imperio. La ubicación geográfica del imperio carolingio. Ay, voy a expandir el PPT para que se vea mejor. A ver, nos quedamos aquí. Ya, ubicación geográfica. Ubicación geográfica del imperio carolingio. En Europa Occidental tuvo como núcleo principal y actual el territorio de Francia. El territorio de Francia, que lo ven ahí como una botita. Para su formación se dio una alianza de intereses entre la Iglesia y el imperio, mediante la cual la primera justificaba el gobierno. La Iglesia siempre justificaba las cosas que hacía el gobierno. Las guerras, los saqueos de
defendiendo los intereses económicos, en realidad, en los territorios pontificios. Era una alianza político-religiosa, emperador-papa, similar a la lograda por Constantino en Roma en el 312. Por ello, a Carlomagno lo coronaron como el Papa León III, como Carlos Augusto, Sacro Emperador Romano de Occidente. Pero básicamente la ubicación geográfica se da en Francia. Antecedentes del Imperio Carolingio. La base de este imperio fue el Reino Franco, el cual fue fundado por Clodoveo III, con quien se inclinó la dinastía merovingia, que luego degeneró en los reyes holgazanes, como ya lo explicamos al inicio. Ellos dejaron el gobierno a los mayordomos del palacio, a los nobles, destacando a Carlos Martel, quien derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers. Su hijo Pipino el Breve destronó al último rey holgazán, a Childerico III, e instauró la dinastía carolingia. A la muerte de Pipino el Breve, su hijo Carlomagno emprendió el desarrollo de una vasta política de conquista. Fundó el imperio que llevaría su nombre y logró ser coronado por el Papa León III, emperador de un imperio romano, cristiano y franco. Su capital estuvo en la ciudad de Aquisgrán, en Alemania. A ver, vamos a ver un poquito más de Carlomagno. El auge de la dinastía carolingia liderada por Carlomagno, que vivió en el siglo VII, en el momento de mayor poder, mayor expansión y mayor dependencia también de la Santa Sede, no solo modificó los límites geográficos del continente europeo, la nueva soberanía franca fue decisiva en la fundamentación tanto de la nobleza como de la religión en la Europa posterior. En ello radica sus más sobresalientes características y la mayor diferencia guardada con la Galia romana precedente. Así como en la antigüedad el cristianismo había avanzado de abajo hacia arriba, en el reino franco el camino fue el contrario. Era el rey quien primero asumía la conversión para luego imponerla a la nobleza y por último al pueblo. El renacimiento del Imperio Romano. Al llegar al trono, Carlomagno se propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano y con esto quería consolidar el cristianismo en Europa. Para lograrlo, sometió a los sajones. Esto ocurrió en el 772 hasta el 804. A los sajones que habitaban en el norte de Alemania, hasta convertirlos al cristianismo. Él lo que quería lograr era la conversión. Al mismo tiempo, luego de mucho batallar, exterminó a los ávaros, puesto que era un pueblo de origen mongol que atravesaba la zona de Baviera, Alemania. Paralelo a esto, por el sur, Carlomagno se apoderó del reino de los lombardos en Italia en el 774 después de Cristo, pues estos hospitalizaban al Papa y llegó a cruzar los Pirineos, penetrando con poco éxito en la España musulmana en el 778. En esta región ocupó un pequeño territorio al norte, en el que se estableció una provincia fronteriza, la Marca Hispánica. Con estas conquistas que realizó, Carlomagno creó un amplio imperio que se extendía desde el Atlántico al río Alba y desde el mar Báltico a España e Italia. Entonces, el Papa León III lo coronó emperador en la Navidad del año 800. De esta manera nació el Imperio Carolingio y Carlomagno se convirtió en el brazo armado de la Iglesia. Carlomagno fue una herramienta esencial de la Iglesia cristiana en ese tiempo. Pero, ¿cuál era la autoridad que tenía el emperador? El Imperio Carolingio se sintió profundamente romano y cristiano, pero su modelo de organización fue germano. Carlomagno gobernó su imperio de manera absoluta, al estilo de los emperadores romanos. Sin embargo, los hombres libres de su imperio se reunían 2 veces al año, al modo germánico, en una asamblea que aprobaba las leyes llamadas capitulares. Carlomagno, como otros reyes germanos,
vivió en sus dominios campestres, aunque a menudo residió en la ciudad de Aquisgrán, que es considerada por eso la capital de su imperio. En Aquisgrán, Carlomagno contaba con un grupo de funcionarios que lo ayudaban en sus tareas, como por ejemplo el canciller, que era su secretario, y el chambelán, que se encargaba de todo lo concerniente al servicio personal del gobernante. La administración territorial se ordenó en provincias o condados, en los cuales se desarrolló principalmente la agricultura, al hacer frente de los cuales, eh, al hacer frente a los condes poseen un poder civil y militar sobre toda la comarca. Las provincias fronterizas también eran llamadas marcas. Estas resguardaban el imperio de los invasores y estaban gobernadas por los marqueses. Tanto estos como los condes siempre vivían vigilados. ¿Por quiénes? Por los missi dominici, un laico y un sacerdote, que en sus visitas a las provincias velaban por el cumplimiento de las órdenes del emperador. Ellos eran como los fiscalizadores que tenían que hacer que todo lo que diga el emperador sea ley, se cumpla. La organización política del imperio carolingio. El imperio de Carlomagno era regido por las leyes capitulares, diferentes según las regiones, porque estaba dividido en provincias con cierta autonomía llamadas condados. Los condados eran las provincias interiores bajo responsabilidades de un conde. Las marcas eran provincias fronterizas, militarizadas bajo la responsabilidad de un marqués. Y los ducados eran la unión de varios condados y estaban a cargo de un duque. Los condados y los marcas estuvieron sometidos al control por una parte de los missi dominici. Sí, ya sabemos quiénes son estos. Ellos fiscalizaban a nombre del emperador. Los ducados eran pares, eran iguales, todos iguales, en jerarquía a Carlomagno. Anualmente se realizaban asambleas o campos de mayo, cuyos acuerdos o discusiones que se hablaban ahí, Carlomagno los emitía en las capitulares, en las leyes. ¿Cómo fue la educación? La educación en el Imperio Carolingio. Se dice que Carlomagno dio un gran impulso a la educación, pero solo lo hizo con fines de control social, para proteger los intereses de la clase dominante. Se sabe que existieron tres tipos de escuela. Las escuelas palatinas y catedralicias, donde se impartía la educación para la nobleza, solo para la nobleza, y se les adiestraba en las labores de gobierno. El segundo tipo son las escuelas conventuales. Las escuelas conventuales donde se educaba al clero para que cumpliera la función de controlar ideológicamente a la población a través del credo religioso, obviamente. Se impartieron las llamadas 7 artes liberales. Trivium, no sé si recordarán esto, que involucraba la gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium, que involucraba la aritmética, música, astronomía y geometría. El tercer tipo estuvo conformado por las escuelas parroquiales. Las escuelas parroquiales impartían educación para el pueblo. Se les enseñaba básicamente a obedecer y soportar con resignación su condición de explotado. Esto era logrado a través de la religión. La religión católica estaba encargada de la educación. Recordemos también que para el Imperio Carolingio era muy importante controlar los servicios del clero para difundir el dogmatismo, el memorismo que la religión brindaba, para concientizar a la población en el cumplimiento, la obediencia, la resignación y el fatalismo. En pocas palabras, las escuelas parroquiales eran la preparación a poder soportar lo mandado por alguien superior. Era aprender a resignarte. ¿Cómo surgió el renacimiento del Imperio Carolingio? Otros elementos de la dominación política de Carlomagno fue la cultura. En estos tiempos era muy difícil encontrar a alguien que supiera leer y escribir. El propio Carlomagno
Se dice que era analfabeto. Por esta razón, el emperador impulsó la apertura de escuelas para la formación de funcionarios públicos y religiosos. Una de ellas fue la famosa Escuela Palatina, que funcionaba en Aquisgrán y que se destinó a la instrucción de los funcionarios del Estado. También se fundaron escuelas en las iglesias, en los monasterios, y estos llegaron a conformar importantes bibliotecas, en las cuales el mundo occidental conservó una gran parte de tradición cultural latina. Con el único fin de impulsar este movimiento de renacimiento cultural, Carlomagno se rodeó de figuras de alto relieve, como el inglés Alcuino de York, el francés Eguinardo, que escribió su biografía. También se preocupó por las artes. Él mandó a construir numerosas iglesias que imitaron el estilo romano y bizantino, como por ejemplo la capilla del Palacio de Aquisgrán, el denominado Renacimiento Carolingio. Propuso una serie de obras que forjaron el fundamento cultural de la Edad Media. Sin embargo, a pesar de su importancia, este renacimiento solo afectó a un número muy limitado de personas. ¿A quiénes? A los nobles y al clero. Hablamos de la Escuela Palatina de Aquisgrán, pero ¿qué fue esta escuela? ¿Cómo fue? Para llevar a cabo su empresa cultural, porque fue una empresa cultural, Carlomagno reunió a la Escuela de Palatina de Aquisgrán, reunió en ese lugar a los hombres más sabios de la época. El historiador y teólogo anglosajón Alcuino, al poeta español Teodulfo, a los historiadores Eguinardo y Pedro Diácono y al teólogo Rabano Mauro. Estos hombres no pensaban en componer grandes obras, sino en rescatar las obras de la antigüedad. Por eso se esforzaron, en primer lugar, por rescatar la pureza del idioma latino, escribiendo gramáticas. Además, ellos enseñaron las llamadas artes liberales, formadas por el trivium y el quadrivium. Estas disciplinas se convirtieron en la base de todo saber medieval. Entonces ya sabemos cuál fue el fin de esta escuela, la escuela palatina. ¿Cómo se dio la desintegración del Imperio Carolingio? Carlomagno muere en el 814 y entonces empieza la desintegración. Sucede en el gobierno de su hijo, Luis el Piadoso o Ludovico Pío, que tuvo problemas con sus hijos. Entregó propiedades, tierras a los grandes funcionarios para que lo apoyaran, aprobando luego de que tales beneficios fuesen hereditarios el edicto de Quercy. Las luchas prosiguieron hasta el año 834, en el que se realizó la división de su imperio entre sus hijos, a través del Tratado de Verdún, de la siguiente manera. A Lotario le correspondió Italia, a Carlos el Calvo le correspondió Francia, a Luis el Germánico le correspondía Alemania. Lotario y Luis el Germánico se aliaron con el papado, creando el Sacro Imperio Romano Germánico. La economía autárquica, el acrecentamiento de los poderes de los duques, condes, obispos, hicieron que se convirtieran en poderosos señores feudales, enfrentando entre sí a la clase dominante, solo con el único interés de controlar el poder. La pugna, la lucha interna, terminó destruyendo el imperio. Carlomagno murió en el año 814. Y en esta época empezó todo el problema, toda la desintegración. El poder del emperador disminuyó de una manera repentina, la creciente independencia de los nobles, la gran extensión de los territorios, la dificultad de las comunicaciones y las particularidades regionales atentaron contra la estabilidad del imperio carolingio. Los condes y marqueses convirtieron sus cargos en hereditarios y buscaron desligarse de los monarcas. Por eso, el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, reinó en medio de violentos conflictos con la nobleza. ¿Qué fue el Tratado de Verdún? A la muerte de Ludovico,
Sus tres hijos, Lotario, Luis Germánico y Carlos el Calvo, se repartieron el territorio en el Tratado de Verdún en el 843. A través de este pacto, el imperio se fragmentó en tres diferentes reinos. Carlos el Calvo, como ya lo mencionamos en una diapositiva anterior, él recibió Francia, pero la Francia occidental, que corresponde aproximadamente a la actual Francia. Luis el Germánico obtuvo a Francia Oriental o Germania, equivalente a la Alemania actual. Lotario adquirió el título de emperador y los territorios situados entre los dos hermanos, que se conocieron como Lotaringia, que comprendía los Países Bajos, Alsacia, Suecia e Italia. Este tratado ratificó la progresiva desintegración del imperio soñado por Carlomagno. Además, una serie de episodios más contribuyeron en acelerar la decadencia del imperio. Las invasiones de los pueblos bárbaros normandos, sarracenos y húngaros. Estos episodios, sumados al creciente poder de la nobleza, acarrearon el debilitamiento de la monarquía. Esto se vio con mayor claridad o a plenitud en el siglo XI. Antes de pasar al feudalismo, vamos a recordar lo básico de lo que fueron las campañas de Carlomagno. Carlomagno demostró una tremenda capacidad de liderazgo y habilidad para la guerra, continuando la política iniciada por Carlos Martel. Él comenzó con las guerras, con las campañas. La primera fue la guerra contra los lombardos, que duró 2 años, del 772 al 774. Carlos Magno, a petición del Papa Adriano I, derrotó a los lombardos liderados por su suegro, el rey Desiderio, en Pavia en el 774. Se proclamó rey de Lombardía y estableció un protectorado. Y tuvo mucha deferencia con este pueblo, con el cual tenía una estrecha relación y por poseer básicamente un alto nivel cultural. La siguiente guerra fue la guerra contra los sajones, que esta guerra duró un poquito más, desde el 772 hasta el 804. Como parte de su proyecto político, que era el expandir el cristianismo por Europa, la dureza de la campaña se debió también al rechazo de la evangelización y al fuerte espíritu pagano que tenían. A pesar de ello, fueron derrotados por los francos, incorporando la religión de la Germania. Esta campaña llevó simultáneamente la evangelización a los sajones. Una vez concluida la anexión, el trato fue muy distinto del dado a los lombardos. La otra guerra fue la guerra contra los ávaros. Esta guerra duró 5 años, del 791 al 796. Este pueblo estaba ubicado entre Hungría y Austria. También era pagano, muy pagano. Una vez que fueron derrotados, tras arduos combates, en su territorio se implantó la marca del Este o Osterreich. La última guerra fue contra los musulmanes. El ejército franco fue diezmado en el paso o desfiladero de los Roncevalles en el 778. No a manos de los musulmanes que habían solicitado el apoyo de Carlomagno, sino de los vascones que poblaron la región. El duque Rolando o Roland cubrió la retirada de los francos y murió en combate. En su honor se escribió el Cantar de Gesta, la canción de Rolando. En una nueva ofensiva de los francos apoyando a los nobles locales contra el poder musulmán, se logró establecer por el oeste la marca hispánica, que servía de escudo protector contra los ataques islámicos. Luego de esto es básicamente lo que pasó en el Imperio Carolingio. Es lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que saber. En
En primer lugar, ¿en qué momento se dio o cómo se dio la desintegración? ¿En qué consistía el Tratado de Berlín? ¿Cuáles fueron las campañas de Carlomagno? ¿Y cómo estaba organizado la sociedad y la política? ¿Cómo estaba conformada? Básicamente es eso. Lo siguiente que vamos a ver es el feudalismo. El feudalismo. Como pueden recordar, ¿qué fue lo más importante en el feudalismo? Las tierras, el feudo. ¿En qué consistía el feudalismo? El feudalismo consistió en la aparición de dos grandes clases, los señores y los vasallos. Ustedes recordarán el vasallaje. Vamos a verlo aquí. Se le denominó feudalismo a la forma especial que adquirió la organización social de los países europeos durante la Edad Media y que consistía en la aparición de dos grandes clases, los señores y los vasallos. Tras la desintegración del Imperio Carolingio, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, que eran llamadas feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos, húngaros, aumentaron la inseguridad general que se tenía, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. La crisis del poder y el clima de inseguridad, sumados a la decadencia del comercio y de la industria, contribuyeron al nacimiento de un nuevo sistema social, un sistema social económico y político, el feudalismo, y de una institución muy conocida, la caballería. El feudalismo se basó en una relación social característica, en el vasallaje. A través de ella, un hombre poderoso ofrecía protección a un hombre más débil, que a cambio le juraba fidelidad. El primero era el señor y el segundo se convertía en su vasallo. El feudalismo alcanzó sus formas más características de más esplendor en los siglos XI, XII y XIII. ¿Cuáles fueron las características más importantes del feudalismo? El feudalismo no evolucionó de igual manera, ni surgió al término o al mismo tiempo en la Europa occidental. Sin embargo, este sistema social, económico y político tuvo características muy similares en todos los países. El poder central desapareció y se fragmentó en los distintos feudos. En ellos, el señor acaparó las funciones propias del Estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. Los lazos de dependencia se hicieron personales. ¿Qué quiere decir esto? Desapareció la concepción del hombre ligado a un Estado y a unas leyes territoriales y se originó la dependencia de un hombre con respecto a otro. ¿Qué más? La tierra adquirió una enorme importancia económica al disminuir el comercio y a la circulación monetaria. Por eso, la agricultura fue la base de la economía. La vida rural predominó frente a la urbana. La economía fue de autoconsumo. Cada feudo consumía única y exclusivamente lo que producía. ¿Y qué pasó con la sociedad? La sociedad estaba fuertemente jerarquizada. Estaba dominada por dos grupos sociales privilegiados, la nobleza y el clero. La Iglesia Católica también tuvo participación aquí. Se consolidó como una institución de enorme poder religioso, político y económico. Estas son las características del feudalismo. La sociedad feudal, la nobleza guerrera. El feudalismo se constituyó sobre la base de tres estamentos claramente diferenciados:
los nobles, a quien les correspondía combatir, los eclesiásticos, que estaban destinados a rezar, y los campesinos, cuya misión era trabajar para mantener a los demás. La nobleza feudal estuvo constituida por señores y vasallos, que participaban de las relaciones de vasallaje. A su cabeza estaba el rey, que no era vasallo de nadie y que teóricamente era el señor de todos. Entre los miembros de la nobleza había grandes diferencias, aunque todos formaban parte de la aristocracia. Los grandes vasallos eran los condes, vizcondes, duques, marqueses, dueños de extensos feudos. En el nivel intermedio se encontraban los vasallos de los vasallos o vasvesores, con feudos un poco más pequeños. Por último existían los vasallos menores, que eran los caballeros, que en realidad eran la mayoría. Estos no tenían feudos, tampoco vasallos, pero iban a la guerra a caballo y con un equipo de armas importante. Toda la nobleza feudal era guerrera por necesidad, por deseo de aventura y por avidez de botín, y se educaba en ese espíritu. La guerra representaba para ellos una perspectiva de fama y de fortuna, en tanto la paz era considerada una desdicha. La morada feudal, el castillo, estaba concebido para las exigencias de defensa y de combate. Las ocupaciones cotidianas se limitaban a la administración de justicia y a la vigilancia de los subordinados. Los periodos de ocio eran prolongados y durante los mismos el señor se dedicaba a la diversión, sobre todo a la caza y a los torneos. Vamos a hablar un poquito más abajo de los torneos y lo que eran los castillos. Aquí los castillos. Al comienzo los castillos eran de madera. Recién hacia el siglo XII se hicieron de piedra. El castillo se construía sobre una cima y era un lugar amurallado y rodeado de un profundo foso salvado por un puente levadizo. En su interior había un patio que comunicaba con las diferentes estancias del castillo, los pabellones para la tropa, los servidores, el almacén, los establos y la capilla. La parte más importante era el edificio, que servía de vivienda al noble y a su familia. En ella destacaba la torre del homenaje, la que tenía mayor elevación. La vida en el castillo resultaba generalmente incómoda e insalubre debido a los rudimentarios medios que se disponía, la escasa aireación y la falta de higiene. Asimismo, era una vida monótona, sobre todo para las mujeres que apenas salían del castillo. Los torneos que mencionamos hace un momento, para compensar las grandes horas que se vivían en el castillo, los señores feudales organizaban con frecuencia cacerías y torneos. El torneo era la diversión predilecta. Se celebraba en las proximidades del castillo, donde acudían numerosos nobles de otras comarcas que instalaban sus tiendas allí. Entonces los guerreros más diestros y vigorosos se preparaban para el combate. El torneo duraba normalmente 2 días. El primero se dedicaba a los combates individuales entre los nobles, cabalgando y a gran velocidad. 2 nobles se enfrentaban armados con una lanza de madera. El que derribaba a su contendor era el triunfador. El segundo día, en cambio, se celebraban enfrentamientos entre unidades completas de guerreros. Con cierta frecuencia, algunas personas morían en los torneos. Aún así, a lo largo de este peligroso juego se realizaban grandes banquetes y bailes. Esta era la mayor diversión de los señores feudales. El vasallaje. La vinculación de relación social a la nobleza feudal se llamó vasallaje. El origen del vasallaje, que era un vínculo de hombre a hombre, se remonta en los pueblos germánicos, cuyos miembros se vinculaban al rey por lazos de fidelidad personal. En los reinos francos, el vasallo ofició de guerrero y fue utilizado por los reyes, como Carlomagno, para afianzar su poder en el reino. En la época feudal, el vasallaje dejó de ser una práctica necesaria, vinculada al rey, y pasó a convertirse en un contrato y compromiso verbal entre los hombres libres. El primero solicitaba el señor. El primero, el vasallo, solicitaba protección al señor, y este, como era más poderoso, se la daba. De esta manera se fue formando una jerarquía social
cuya característica principal consistía en que los hombres libres se convertían en vasallos de los hombres más poderosos. Pero tenían deberes y derechos estas personas miembros del feudalismo. A través del contrato de vasallaje, el señor adquiría poder sobre el vasallo, pues éste le prometía fidelidad, obediencia y respeto. Pero este contrato también determinaba ciertas obligaciones y derechos por ambas partes. Mientras el vasallo se comprometía a apoyar a su señor con consejos y ayuda militar y económica, el señor por su parte se comprometía a proteger al vasallo y a entregarle una compensación material que dependía de su generosidad. Le podía dar caballos, armas, vestidos lujosos y sobre todo tierras. Lo más importante. Existían deberes mutuos entre el señor y el vasallo. Los deberes del vasallo eran llamados auxilium y concilium. El auxilium consistía principalmente en cumplir con un servicio militar 40 días al año. Ciertos vasallos solo prestaban este servicio personalmente, pero otros eran apoyados por caballeros. Sus propios vasallos, que se convertían en subvasallos de su señor, al cumplir con el servicio militar, el vasallo participaba en guerras o vigilaba el castillo del señor. Además, existían otros servicios propios del auxilium, como ayudar económicamente al señor, administrar los dominios feudales, transmitir mensajes o ser parte de la escolta del señor. A través del concilium, en cambio, el vasallo se aconsejaba a su señor, por lo cual acudía ante él cada vez que éste se lo pedía. Los deberes del señor eran proteger y mantener a su vasallo. A través de la protección, el señor estaba obligado a defender de sus enemigos y proteger ante la corte a su vasallo, asistirlo y protegerlo ante la corte, asistir sus consejos y ser justo con él. A través de la manutención, el señor debía mantener al vasallo en su castillo y concederle un feudo. Pero para que alguien sea vasallo de otra persona, debía realizarse una ceremonia. Estas eran las ceremonias vasalláticas, en el cual se entregaba el homenaje y la investidura. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. En el acto de homenaje, el futuro vasallo se arrodillaba ante el señor, le juraba fidelidad ofreciéndole combatir a su lado y otorgarle toda clase de ayuda, y le pedía que lo aceptara como su vasallo. Si el señor aceptaba, se daba paso a la investidura. En la ceremonia de investidura, el señor tomaba las manos del vasallo entre las suyas y le preguntaba si quería ser su hombre. El pacto se sellaba con un beso en la boca y con la cesión de parte del señor de una espada, un ramo de flores o un puñado de tierra que simbolizaba la entrega de tierras y algún otro objeto a su vasallo. Si cualquiera de las dos partes violaba el juramento del vasallaje, pasaba a ser un felón o traidor. En la Edad Media, la traición era considerada el peor de los delitos que un hombre podía cometer. El contrato de vasallaje se mantiene hasta la muerte, hasta la muerte de alguna de las partes. Sin embargo, los herederos podían renovarlo, repitiendo las ceremonias. Por otro lado, un vasallo podía realizar este contrato con varios señores y adquirir, por lo tanto, varios feudos. Cuando esto ocurría, el vasallo le debía total fidelidad, no solo a uno de sus señores que le entregaba el homenaje, sino a todos. ¿Pero qué era el feudo? Nosotros hablamos de que le entregaba el feudo, le entregaba feudos, pero ¿qué era el feudo? A través del contrato de vasallaje, el vasallo adquiría de su señor un beneficio material, diversos objetos, un puesto de importancia, el derecho a un cobro, a una renta o a tierras. Al inicio, esta compensación se llamó beneficio, luego se llamó feudo y acabó por designar casi exclusivamente el beneficio en tierra. En cambio, el feudo desprovisto de toda base territorial fue llamado feudo de bolsa y se presentaba bajo diversos aspectos. Podría consistir en la entrega de una suma de dinero al vasallo o en una renta fija. Cuando el feudo era una propiedad de tierra, tenía una extensión variable y albergaba las fuentes de riqueza indispensables, agricultura y ganadería y explotación forestal. Se trataba de una unidad económica autárquica, en la que se consumía lo que se producía.
El comercio, en cambio, fue casi inexistente en este entonces. Las relaciones comerciales eran muy limitadas por parte del señor a la compra ocasional de objetos de lujo o mercaderes ambulantes y por parte de los campesinos a pequeños intercambios entre vecinos. Asimismo, la producción artesanal estuvo muy baja. El señorío territorial. Todos los feudos giraban alrededor de la residencia habitual del señor feudal, el castillo o la abadía. Los nobles raramente cultivaban todas sus tierras, por eso concedían una buena parte de ellas a otras personas. Conceder la tierra equivalía a adquirir un poder, el poder de participar en los recursos de las familias a quienes se les entregaba. La tierra cultivable se dividía en tres partes diferentes. La reserva, que eran las tierras de uso exclusivo del señor, él las explotaba directamente empleando una mano de obra en su mayoría servil. Todos los productos de esta reserva caían en manos del señor. Los mansos. Los mansos eran pequeñas parcelas confiadas a campesinos libres, colonos, que a cambio trabajaban unos determinados días al año para el señor y le daban una parte de la cosecha o dinero. También a los siervos se les entregaban parcelas para cultivar. En este caso se habla de una mano servil. Tenemos también a las tierras comunales. Las tierras comunales de aprovechamiento eran común. Fundamentalmente eran bosques, pastos para ganado. La abadía como feudo hacia el siglo XI fue muy importante, pero más para los vasallos. Los vasallos de gran importancia se les entregó con mucha frecuencia en feudo una iglesia con su abadía. Con este tipo de feudo los vasallos percibían todas las rentas que surgían del dominio de este o del propio ejercicio del ministerio eclesiástico, los diezmos, que eran la 10ª parte de la iglesia, y las ofrendas de los fieles, entre otras rentas más. Estas rentas de naturaleza eclesiástica y especialmente los diezmos figuraron entre los objetos más codiciados para su concesión de un feudo, pues entonces ellos podían amasar grandes fortunas y no tenían que hacer mucho, como en un feudo territorial que tenían que cosechar, tenían que sembrar. No, en un feudo que consistía en un poder de la iglesia, ellos no tenían más que esperar a que lleguen ofrendas, que los fieles lleguen para dar el diezmo, entre otras cosas. La herencia de un feudo. El contrato de vasallaje podía renovarse entre los herederos, por eso el feudo también se heredaba. Para reglamentar esta herencia en casi todos los países se estableció una costumbre, la primogenitura. Sin embargo, como el feudo fue cada vez más visto por el vasallo como un elemento de su fortuna personal, el vasallo intentó beneficiar a todos sus hijos con sus bienes territoriales y no solo el mayor. Por eso, a la larga, los feudos tendieron a fragmentarse enormemente, sobre todo en países como Francia y Alemania. Ahí no pasó, ya, aquí está. La herencia de un feudo. Lo que sigue es la caballería. Desde el siglo XI, los combatientes a caballo se convirtieron en los protagonistas fundamentales de la guerra. El auge de la caballería se debió en gran parte a algunas innovaciones técnicas, como por ejemplo el estrebo, que facilitó el movimiento del jinete. En su origen, los caballeros eran campesinos, libres, que podían comprar y mantener armas y caballos, lo que era sumamente costoso. Estos hombres se disponían al servicio de los señores feudales para formar parte de sus ejércitos privados. Con el tiempo, la caballería se convirtió en un grupo cada vez más cerrado, que solo podían acceder los nobles. Pero había una ceremonia también para ser caballero. Como en la época feudal la gente no sabía ni leer ni escribir, los contratos escritos casi no se usaban. La gente confirmaba todo a través de ceremonias. Mediante una de ellas ingresaba a la caballería. Después de un largo periodo de aprendizaje como escudero, sirviendo al lado de un señor, el acto comenzaba en la noche. El futuro caballero permanecía despierto al lado de sus armas, velándolas. A la mañana siguiente, después de oír la misa y comulgar, se armaba el caballero. Después de jurar cumplir todas sus obligaciones,
propias de tal condición, su padrino le calzaba la espuela derecha y con la espada le daba un golpe en la nuca, el espaldarazo. Así se ingresaba a la caballería. Bien, chicos, con esto hemos acabado lo que es el feudalismo. Sí, con esto acabamos lo que es el feudalismo. El único tema que nos faltaría para poder acabar lo que es la Edad Media serían las cruzadas, la Guerra de los 100 años y ya entramos a la Edad Moderna. Bien, como saben, me pueden mandar un correo, un mensaje al correo que está ya, al correo que está aquí en la parte inferior, camila.lopezp@nf.p. Voy a cortar la grabación para poder subirla. A ver.